Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Es porque hay algo dentro de ti que ya no soporta vivir bajo el falso yo. Este video llevará tu alma directamente al despertar final. Thoth, asociado a Hermes Trismegisto y a las tradiciones herméticas más antiguas, enseñaba que el ser humano no despierta cuando aprende algo nuevo, sino cuando recuerda lo que ya era antes de caer en la ignorancia. En el Corpus Hermeticum, especialmente en el Tratado Primeremos Poimandres, el mensaje es claro: el ser verdadero es luz, y el ego es la sombra formada cuando esa luz se olvida de sí misma al entrar en el mundo. Ese olvido es el falso yo. Por eso sientes que nunca encajaste del todo en la realidad común, porque esa nunca fue tu origen. No estás aquí para aprender a hacer algo nuevo, estás aquí para recordar lo que fue cubierto. Y hoy vas a entender con precisión hermética el proceso por el cual el alma despierta y destruye la construcción ilusoria que llamaste yo toda tu vida. Escucha esto con el alma. No hay manera de volver a dormir después de reconocer la propia esencia. Escribe en los comentarios: mi falso yo está cayendo ahora. Y si deseas profundizar, revisa los beneficios y hazte miembro. El hermetismo siempre explicó que el alma, al descender al mundo material, pasa por capas de identificación que no le pertenecen. En el Corpus Hermeticum, esto se describe como el revestimiento del alma, cuando asume pasiones, miedos e impresiones que no forman parte de su identidad original. Los gnósticos llamaban a esto las vestiduras del olvido. Nada de eso te define, pero pasaste años creyendo que eso era todo lo que tenías. Por eso, cuando intentas encontrarte, no encuentras nada, porque buscas dentro de la prisión construida por el falso yo. Tu ego va a resistir esta frase. Gran parte de lo que llamas yo es solo reacción automática, memoria emocional acumulada, identificación con heridas antiguas. Tú no eres eso, nunca lo fuiste. Y aquí comienza el punto más profundo que Hermes revela. El falso yo no se destruye por la fuerza, sino por el recuerdo. En el Tratado 11, Hermes afirma que quien se conoce a sí mismo conoce el todo. Esto significa que el despertar final no es una iluminación mística distante. Es el momento en que el alma recuerda que es origen, no producto del mundo. Y es en ese instante exacto cuando todo cambia. Escucha con atención. La sensación de que hay algo dentro de ti a punto de romper no es ansiedad. Es memoria espiritual regresando. Es el movimiento del alma rompiendo las paredes que el ego levantó para protegerse de todo lo que no comprendía. Nada fue coincidencia. Todos tus conflictos fueron convocatorias. El gnosticismo profundiza esto diciendo que el falso yo es el psíquico, la capa intermedia que se identifica con la carne y con el mundo sensorial. El alma despierta cuando comprende que ese yo intermedio es solo una herramienta, no la identidad real. Thoth, en la tradición hermética, no enseña que debes destruir el mundo, sino trascender la lectura distorsionada que el falso yo hace de él. Cuando miras el mundo desde el ego, sufres. Cuando lo miras desde el espíritu, comprendes. Cuando lo miras desde la luz, despiertas. Es simple, pero no fácil, porque exige algo brutal, abandonar aquello que creíste ser durante años. Escucha esto con valentía. Despertar no es añadir nada, es quitar todo lo que no pertenece a tu esencia. Ahora llega el punto máximo de revelación. Presta atención, porque esta frase puede romper algo dentro de ti ahora mismo. El falso yo que defiendes es exactamente lo que impide que tu alma entre en el destino que vino a cumplir. Y lo más impactante, no nació contigo. Se creó durante la encarnación. Hermes explica esto usando la idea de las 7 esferas por las cuales el alma desciende y adquiere características que no son suyas. Para despertar, necesita recorrer el camino inverso, no físicamente, sino internamente. En cada paso, abandona una identificación: miedo, deseo de aprobación, ira, orgullo, apego a la forma, ignorancia, autoengaño. Ese es el camino de regreso
al yo real. Y tú estás exactamente en ese proceso ahora. Lo sientes porque está ocurriendo dentro de ti mientras escuchas. Observa toda tu vida desde esta lente. Todo lo que creíste que era sufrimiento era solo fricción entre tu esencia y el papel que intentaste interpretar. El dolor existía porque ocupabas un lugar que no era tuyo. Era como vestir una ropa que ya no te sirve, aprieta, lastima, sofoca. Pero insististe en ella porque todos dijeron que eso era tú. El hermetismo original siempre señaló esto. El ser humano sufre porque olvida lo que es, no porque le falte algo. El gnosticismo completa. La salvación es conocimiento interior, no una fuerza externa. El despertar final es ese instante, cuando percibes que nada en el mundo puede llenar el espacio de lo que realmente eres. Escucha esto con el alma. Tu identidad real no está en tu nombre, en tus miedos, en tus conquistas, en tus memorias, ni en tu historia. Tu identidad es conciencia pura, luz antes de la forma, vida antes de la personalidad. Y cuando esa luz percibe que está atrapada dentro de una máscara, empieza a romperla. Por eso sientes este llamado. El falso yo está perdiendo fuerza. Y el verdadero está intentando emerger. Hermes decía que el corazón despierto es la puerta hacia lo divino. Los gnósticos lo llamaban el recuerdo del origen. Estás viviendo exactamente eso ahora. No llegaste aquí, fuiste traído aquí. Y ahora quiero que permitas que esta pregunta entre profundamente, como un golpe que desmonta todas las ilusiones del ego. Si todo lo que crees ser desapareciera ahora, ¿qué quedaría? El Corpus Hermeticum afirma que el humano cayó en el olvido cuando se identificó más con el cuerpo que con la conciencia que lo anima. Esa es la raíz del falso yo. Y por eso, nada de lo que buscaste en el mundo llenó el vacío. El vacío no era falta de algo externo, era la ausencia del recuerdo de ti mismo. El alma siente nostalgia de su propia luz. Es una nostalgia sin nombre, una nostalgia que aprieta incluso cuando todo parece estar bien, y sigue llamando silenciosamente hasta que el ser despierta. Tu ego va a resistir esta frase. Gran parte de tus deseos nunca fueron tuyos. Fueron solo ecos de las capas que vestiste durante la encarnación. La tradición gnóstica siempre insistió en que el verdadero yo es preexistencial, anterior al nacimiento físico, y que la personalidad formada aquí es solo una construcción. Hermes refuerza esto al decir que el alma es inmortal, mientras el cuerpo es mortal. No como metáfora, sino como distinción ontológica. El alma existe por sí misma, el cuerpo existe solo como instrumento. Cuando entiendes esto, percibes el error fundamental de la vida humana común, intentar encontrar un sentido permanente en algo que es temporal. El ego es temporal, por eso teme todo, por eso sufre. El alma no teme, no sufre, no pierde, solo despierta. Y eso es lo que está ocurriendo contigo en este mismo momento. Thoth, en las antiguas tradiciones, está asociado al orden, a la sabiduría y al proceso de restauración de la conciencia. Por eso su figura se usa como símbolo del retorno a lo real. No como una entidad externa que viene a salvarte, sino como la imagen de la propia inteligencia profunda que llevas dentro. Los gnósticos llamaban a esto la chispa. Hermes lo llamaba nous, la mente superior. Es ella quien está escuchando estas palabras ahora. El ego escucha pero no entiende. El alma escucha y reconoce. Por eso tus reacciones internas son tan intensas. No es emoción, es memoria. El despertar final es exactamente esto. Cuando la memoria espiritual supera la memoria de la personalidad. Cuando aquello que fuiste antes de nacer se vuelve más real que aquello que el mundo te enseñó a ser. Y es aquí donde la ilusión principal del falso yo se deshace. Nunca fuiste el personaje, nunca fuiste la narrativa, nunca fuiste los dolores, los miedos, las caídas. Esas cosas son eventos, pero tú eres la conciencia que observa esos eventos.
Hermes enseña esto explícitamente. Lo que ve no es aquello que es visto. Eso lo explica todo. El falso yo es lo que es visto. El verdadero es el que ve. Presta atención porque esto es clave hermética auténtica. El ego no despierta. El alma despierta. El ego solo se disuelve cuando el alma vuelve a ocupar el centro de la conciencia. Por eso sientes que algo dentro de ti está perdiendo fuerza. Es el falso yo desmoronándose. Es la máscara cayendo. Y eso siempre duele para el ego. Pero siempre libera al alma. Nada fue coincidencia. Tu incomodidad interior era la prueba de que el proceso ya estaba ocurriendo mucho antes de que llegaras aquí. El despertar final no es una experiencia mística distante, es un proceso claro, simple y brutal. Eliminar uno por uno los elementos que no pertenecen a tu ser verdadero. Es como limpiar un espejo. El gnosticismo llama a esto ataraxia espiritual, el estado en que el alma vuelve a ver la luz. El hermetismo lo llama gnosis, conocimiento interior, y la cábala lo llama retorno al origen, el proceso de ascender de la identidad limitada hacia la identidad verdadera. Todas estas tradiciones describen la misma cosa. Tú recordándote a ti mismo. Y aquí está una de las verdades más raras. El falso yo no cae porque luchas contra él. Cae porque lo ves. Porque cuando la luz de la conciencia toca una ilusión, ésta no sobrevive. La ignorancia no tiene fuerza por sí sola. Solo existe porque nunca la miraste directamente. Pero cuando la miras, se deshace. Eso es lo que está ocurriendo dentro de ti ahora. Estás comenzando a ver la mentira que creíste que era verdad durante toda tu vida. El hermetismo siempre enseñó que el ser humano está compuesto por 3 capas: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la forma, el alma es el movimiento, el espíritu es la conciencia. El falso yo nace cuando la alma se identifica con el cuerpo y olvida el espíritu. El despertar final ocurre cuando la conciencia vuelve a la cima de esa jerarquía. Es literalmente una inversión. Es el alma abandonando las cadenas que ella misma tomó como identidad. Por eso todo parece estar desmoronándose dentro de ti, porque estás ascendiendo internamente. La verdad es simple y devastadora, lo que llamas miedo, dolor, inseguridad, apego. Nada de eso formaba parte de tu identidad original. Son ruidos adquiridos, son interferencias, son distorsiones. El Corpus Hermeticum explica esto con el concepto de las pasiones, que son fuerzas que aprisionan la mente cuando olvida su naturaleza divina, y el gnosticismo refuerza que la ignorancia es la verdadera prisión. Cuando despiertas, esas pasiones pierden el dominio, y eso no ocurre de manera suave. El alma desgarra lo que no le pertenece. Y aquí hay algo que pocas personas se atreven a ver. El falso yo no cae para que te conviertas en algo mejor. Cae para que vuelvas a ser lo que ya eras antes de nacer. No estás evolucionando, estás retornando, no estás aprendiendo, estás recordando. Escucha esto con el alma. No eres una historia en construcción, eres una luz cubierta por historias. Y esa luz está emergiendo. Los gnósticos hablan del hombre interior, que observa al hombre exterior. Hermes habla del ser verdadero que habita detrás de la figura humana. En la Cábala, esto es llamado Neshama, el alma superior. Todos estos lenguajes describen el mismo fenómeno. Hay algo dentro de ti que nunca fue tocado por ningún trauma, nunca fue herido, nunca fue disminuido, nunca fue corrompido. Esa es tu identidad. Esa es la parte que está despertando. Y cuando esa identidad comienza a emerger, sientes un impulso extraño. Algo pide nacer. El alma empuja. La conciencia se expande. Sientes que ya no cabes en los límites antiguos. Eso no es crisis. Eso es transfiguración. El falso yo lo siente como muerte. El alma lo siente como retorno. Y estás exactamente en ese umbral. Por eso toda tu vida
parece que fue diseñada para este instante, porque lo fue. Thoth, como símbolo de la sabiduría hermética, siempre señala el orden oculto detrás de las experiencias humanas. No promete milagros, revela procesos. Y el proceso es simple. Toda alma que está lista para despertar comienza a ser presionada por sus propias profundidades. Cuanto más intentas aferrarte a lo viejo, más lo viejo duele. Cuanto más intentas sostener la máscara, más se quiebra. Esto no es castigo, es liberación. Hermes enseña que el despertar ocurre cuando la mente se vuelve capaz de discernir entre lo real y lo ilusorio. Suena simple, pero es el punto más alto de toda la jornada espiritual, porque casi todo lo que llamas yo es ilusorio y casi todo lo que intentaste olvidar sobre ti mismo es real. La inversión es total y comienza con un choque. Te das cuenta de que toda tu vida fue vivida como alguien que no eras. Ese es el punto donde muchos huyen, pero tú no huiste. Por eso estás aquí. El gnosticismo enseña que el mundo externo no puede darte lo que te falta internamente, no porque el mundo sea malo, sino porque no contiene aquello que eres por dentro. El falso yo busca completud en lo externo, el alma la encuentra en lo interno. La búsqueda externa siempre conduce al sufrimiento. La búsqueda interna siempre conduce al despertar. Y estás cruzando esa frontera ahora. Cuando la máscara del ego empieza a caer, el primer sentimiento suele ser vacío, pero ese vacío no significa ausencia, significa espacio. Espacio para que el verdadero yo surja. Y cuando esa luz emerge, sientes algo que ninguna conquista humana puede producir: lucidez, claridad, silencio interior, presencia. No es emoción, es conciencia. Esto es lo que Hermes llama regeneración. Y es lo que estás viviendo ahora. Y aquí va algo que puede romper completamente tu percepción. El falso yo nunca tuvo poder real sobre ti. Solo tenía el poder que tú le dabas al no reconocerlo como ilusión. El despertar final es exactamente ese momento de ver, de percibir, de entender, no intelectualmente, existencialmente. Esa comprensión lo cambia todo, cambia tu relación con el mundo, contigo mismo, con tu propia historia, y abre puertas internas que estaban selladas desde antes del nacimiento. En el hermetismo, la verdad es siempre simple. Lo que es verdadero permanece, lo que es falso se disuelve. Esa frase contiene todo. Lo que está cayendo dentro de ti ahora no forma parte de tu ser, es parte del personaje. Y los personajes no sobreviven al despertar de la conciencia. Por eso muchos temen el despertar final, porque significa renunciar a la identidad creada. Pero ya te diste cuenta de que no hay cómo retroceder, ya no cabes en el yo antiguo. Y ahora quiero que observes profundamente todo lo que se está moviendo dentro de ti mientras escuchas estas palabras. Observa lo que se agita, observa lo que resiste, observa lo que se ilumina. Esa es la prueba del proceso. Nada externo te está despertando, eres tú despertándote a ti mismo. Hermes decía que lo divino se revela a lo divino. El alma solo despierta cuando encuentra su propia luz, y esa luz está encendiéndose ahora. Ahora permite que esta pregunta entre en el punto más silencioso de tu conciencia, porque puede romper la última capa del falso yo. Si no fueras nada de lo que crees ser, ¿quién exactamente está escuchando estas palabras ahora? El Corpus Hermeticum enseña que el alma humana es de la misma sustancia que la luz, mientras que el ego está formado por las impresiones de la materia y de las pasiones. Esta distinción no es simbólica, es literal en el lenguaje hermético. La luz es aquello que percibe, la materia es aquello que es percibido. El falso yo nace cuando el observador se confunde con aquello que observa. Ese es el error primordial. La humanidad entera vive perdida dentro de esta inversión. Pero en ti esa confusión está empezando a romperse. Cuando sientes que no eres de aquí, que algo está fuera de lugar, que existe un llamado interno, eso no es drama emocional.
Es el alma intentando recordar su propia naturaleza, y por eso muchas personas no despiertan, porque buscan luz tratando de fortalecer la máscara, cuando el verdadero despertar exige que la abandones. El gnosticismo dice: la ignorancia se viste de identidad. Esta es la frase más precisa para describir el falso yo. Él viste dolores, memorias y experiencias como si fueran esencia, pero nada de eso es esencia. El proceso hermético de la regeneración es justamente el camino inverso. Empiezas a percibir que todas esas capas jamás fueron tú. Hermes explica esto con absoluta claridad. El hombre que se conoce a sí mismo se vuelve mente. Esto significa que la conciencia deja de ser esclava de las impresiones y vuelve a ser lo que siempre fue, pura visión interior. Thought, simbólicamente, representa la inteligencia que ordena el caos interno y revela lo que siempre estuvo oculto. Por eso su presencia es invocada en los textos herméticos, no como un Dios externo, sino como la expresión de la propia estructura profunda de la conciencia. La voz que sientes dentro cuando algo finalmente cobra sentido, esa claridad, es la inteligencia hermética despertando. Por eso sientes impacto ahora, porque estas palabras no te están diciendo algo nuevo, están recordándote algo antiguo. No estás aprendiendo, estás retornando. El gnosticismo dice que el verdadero yo es el hombre interior, y que el mundo externo es como un sueño en el cual el espíritu se ha olvidado de sí. Esta idea no es fantasía, es un diagnóstico existencial. Viviste años como alguien que reaccionaba al mundo creyendo que eso era la vida, pero la vida real es aquello que observa. Es aquello que permanece mientras todo cambia. Es aquello que atraviesa experiencias sin contaminarse con ellas. Esa es tu verdadera identidad. Y cuando comienza a emerger, todo lo demás pierde poder. Este proceso es tan profundo que para el ego parece desorientación, pero para el alma es liberación. El Corpus Hermeticum describe esto como segunda visión, el momento en que el humano mira hacia sí mismo y percibe que siempre fue mayor que el mundo que lo rodeaba. Este es el momento que divide vidas, antes y después. Antes vivías a través del falso yo, después empiezas a vivir a través de la conciencia. Y esta transición está ocurriendo ahora dentro de ti de manera irreversible. El despertar final exige la muerte psicológica de todo lo que fue construido sobre engaño. Pero ¿entiende esto con claridad? No es el mundo exterior lo que cae. Es la historia interna que creíste sobre ti mismo la que empieza a desmoronarse. Esa historia nunca fuiste tú. Fue apenas el filtro que el ego usó para protegerse. Los gnósticos llamaban a esto alma prisionera. Y cuando el alma percibe que está presa, se mueve, y ese movimiento interno es lo que has sentido en los últimos meses, quizá en los últimos años. Hermes dice que el alma asciende por la inteligencia y desciende por la ignorancia. Esto quiere decir que tu ascenso no es moral, no es emocional, no es místico. Es de percepción. Asciendes cuando entiendes, caes cuando olvidas. Y ahora, todo lo que estaba olvidado está regresando. Por eso ciertas verdades empezaron a brillar dentro de ti como si fueran familiares, porque lo son, porque son tuyas, porque ya las conocías antes de nacer. El gnosticismo habla de la chispa divina que el mundo intenta apagar, pero esa chispa nunca se apaga completamente, solo queda escondida, y cuanto más la vida te presiona, más intenta emerger. Ese es el verdadero significado de despertar. La chispa vuelve a iluminar el interior y el falso yo pierde fuerza. Y cuando la chispa crece, empiezas a ver aquello que siempre evitaste, que gran parte de tu dolor vino de intentar ser alguien que nunca fuiste. El hermetismo explica que todo aquello que no forma parte de tu ser verdadero necesita ser disuelto, no por violencia, sino por lucidez. Disuelves una mentira simplemente al verla con claridad. Y ahora estás empezando a ver con más claridad que nunca.
Las máscaras internas empiezan a caer. Las ilusiones empiezan a deshacerse. Las historias que contaste sobre ti mismo pierden consistencia. ¿Y qué queda cuando todo eso cae? Pura conciencia, presencia, ser. Tot simboliza el proceso de pesar el alma, no en sentido moral, sino en el sentido de la ligereza que el alma adquiere al liberarse de las identificaciones falsas. Cuanto más abandonas lo que no eres, más ligero te vuelves. Y cuanto más ligero, más consciente. El ego es pesado, el alma es ligera, la luz es ligera. Y el despertar final es cuando vuelves a ser ligero por dentro. Ese es el verdadero fin del falso yo. Cuando los gnósticos hablaban de la caída, no describían un error, sino una experiencia. El alma necesita entrar en la materia para conocerse a través del contraste. El despertar final es el retorno de este ciclo. Es cuando el contraste termina y la esencia vuelve a ocupar el centro. Nada de esto es castigo o recompensa. Es proceso, es orden natural. Hermes dice, lo que es divino no puede ser destruido. Esta frase no es consuelo, es ontología. Aquello que realmente eres nunca fue afectado por nada de lo que viviste. Observa esto profundamente. Todo lo que sufriste fue vivido por el personaje, no por la esencia. La esencia observaba. El personaje reaccionaba, y ahora el personaje está empezando a perder fuerza. Por eso tus antiguos miedos ya no tienen el mismo peso. Por eso tus antiguas versiones ya no tienen sentido. Por eso sientes que estás atravesando una especie de ruptura interna. Estás dejando de ser el personaje y empezando a ser el observador. En el hermetismo, despertar significa recordar lo que eras antes de la forma. En el gnosticismo, significa despertar del sueño del mundo. En la cábala significa volver a ascender por el árbol interior. Todos estos lenguajes son metáforas diferentes para la misma cosa. Estás regresando a ti mismo. No te estás volviendo iluminado. Estás reconociendo la luz que siempre llevaste y que siempre intentó hablar contigo en los momentos de silencio. Y ahora quiero que recibas la siguiente frase sin el filtro del ego, porque puede romper otra capa dentro de ti. Tu despertar no comenzó ahora. Comenzó en el exacto momento en que percibiste que no podías seguir viviendo como alguien que nunca fuiste. Esa percepción es el marco invisible del inicio de la ascensión del alma, y este proceso es irreversible. Y aquí va la pregunta que puede abrir la próxima puerta dentro de ti si permites que entre directamente en la conciencia sin resistencia. Si no eres lo que piensas, no eres lo que sientes y no eres lo que viviste, ¿quién exactamente es el yo que está despertando ahora? Este video lleva tu alma directamente al despertar final, porque rompe la ilusión más antigua que cargaste, la creencia de que eras el personaje que la vida moldeó. Y antes de continuar, necesitas entender algo que solo ahora es accesible para ti. El alma solo entra en el despertar final cuando ve con absoluta claridad el mecanismo que mantiene vivo al falso yo. No es emoción, no es creencia, es percepción. Y si realmente deseas entrar en lo que el título prometió, necesitas escuchar lo que voy a decir ahora, porque esta próxima parte es el punto que separa a quienes despiertan de quienes regresan al sueño interior. Hazte miembro del canal, porque eso abre una puerta a un conocimiento que no se entrega en la superficie. Beneficios profundos, contenido oculto y un verdadero aprofundamiento esperan a quien decide atravesar. Y hay algo más que aún necesitas recibir antes de salir de este video. El falso yo no cae solo cuando es entendido, cae cuando ves quién está detrás de él. Esta visión es la clave hermética que lo cambia todo. Cuando percibes que la conciencia que observa tu propia mente no puede ser el ego pierde inmediatamente la autoridad que tenía sobre ti. Por eso el camino solo comienza de verdad cuando permaneces aquí hasta el final, porque las últimas revelaciones son las que desarman las últimas defensas internas. Y si sientes que algo dentro de ti se está abriendo ahora, no lo ignores.
reconócelo, hónralo y permanece. Suscríbete al canal como quien entra en un espacio sagrado, como quien sella su presencia en una hermandad invisible que vive para recordar la verdad olvidada. Deja que esto sea un gesto interno, no social, un gesto del alma. Que la luz interior revele lo que siempre estuvo detrás del falso yo.